Bueno, pues seguimos con la segunda... Bueno, mientras yo hablo, que se arregle, sí. Seguimos con la segunda ponencia con David Cuevas. Pues no alargamos mucho la introducción para que no quitarle tiempo a él. Él es licenciado en periodismo, es el coordinador del libro que se presentó ayer, Otro Mundo, pero están en este. Era director y presentador de Tras los Límites, no, Dimensión Límite, y antes La Sombra del Espejo. Él nos va a hablar de los sacerdotes frente al misterio. Y bueno, creo que os va a gustar muchísimo porque los audios que va a poner son súper interesantes. Yo no tengo nada más que decir, que él mejor que nadie va a decir lo que tuya. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mar, y también a Vicky, para empezar, por haber contado conmigo una vez más en estas jornadas solidarias de investigación sobre lo desconocido. Y bueno, para no alargar mucho, voy a intentar hacerlo muy rápido y muy sincrético. Lo que pasa es que, bueno, que hay bastantes audios que creo que son interesantes, porque más que soltar yo el rollo, yo creo que lo que puede ser más productivo es que escuchéis directamente a los protagonistas de esta charla, que no son otros que esos sacerdotes que de alguna u otra forma se han enfrentado alguna vez al misterio. Y cuando digo misterio, digamos que en este caso vamos a dividir la charla en tres partes, como quien dice. Son sacerdotes ufólogos, o sea, personas que se han dedicado al sacerdocio y que en un momento dado, por una serie de circunstancias, han empezado a investigar o a indagar o a interesarse simplemente por el fenómeno OVNI. También los hay que, cambiando el fenómeno OVNI, lo han hecho por la parapsicología. Y también hay, evidentemente, cuando hablamos de sacerdotes y misterios, yo creo que lo que a la mayoría de las personas que estamos aquí se nos brinda a la cabeza es precisamente el rol de los exorcistas, ¿no? También va a haber un apartado para ello y, de hecho, voy a ir avisando desde ya que todas aquellas personas que sean un poquito sensibles, ya avisaré cuando toque, aunque de un rato, sí que les voy a pedir que se salgan de la sala, ¿vale? Porque vamos a emitir algunos cortes, algunos documentos de exorcismos reales, simplemente para contextualizarlos en las diferentes culturas o ritos. Siempre se ha dicho que los exorcismos, normalmente, bueno, cualquiera tiene en la cabeza Exorcista, ¿no? La película famosa de William Friedkin, ¿no? Aquel libro de William, en este caso de Peter Blatty, y evidentemente tiene en mente una cruz, un libro como este que tengo aquí, el Rituale Romanum, que es el libro con el que se hacen exorcismos, pero claro, siempre desde la vertiente más católica. Pero hay rituales exorcistas en otras culturas, en otras religiones, y eso es lo que os quiero mostrar. Evidentemente los cortes son los que son, los audios y los rituales de exorcismos reales son los que son, y en alguna ocasión pueden resultar un tanto exasperantes e incluso desagradables. Por lo cual, cuando llegue el momento, repetiré una vez más esta especie de advertencia. Pero bueno, vamos a empezar hablando precisamente de esos sacerdotes que se han enfrentado al que para mí es el misterio de misterios, como es el asunto OVNI. Y tendríamos que empezar con un libro que tengo por aquí, no sé si lo veis, y si no lo veis no pasa nada porque os lo muestro en pantalla, como es Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, escrito por Severino Machado. No sé si veis la fecha, pero pone 1955. Este es el segundo o tercer libro, porque hay un primer libro de 10 que no está muy claro si es libro o más bien es panfleto por el, digamos, escaso número de páginas que tiene, escrito en España sobre el enigma de los no identificados. Y lo escribió este señor que veis aquí, Severino Machado, un señor, bueno, pues vallisoletano, que no solamente, bueno, pues dedicaba un libro principalmente a un asunto que fue muy sonado en su día, la piedra de San Martín. Es una extraña piedra que entrega un presunto extraterrestre a un señor muy cerca de, pues, digamos que la zona de la ciudad universitaria. No sé si tenéis ocasión de ver la famosa piedra pequeñita. Es un tema de que daría para hablar largo y tendido, pero en resumidas cuentas, un señor se encuentra con un extraño ser que le da una piedra con una serie de símbolos, algo muy parecido al caso de los billares, y este señor que tenemos aquí no solamente se interesa por el tema, sino que escribe un libro basado principalmente en la piedra e intentando analizar esos símbolos. Este señor apareció en prensa, lo veis aquí. Los eclipses interesan a los extraterrestres, entre otras cosas, ¿no? Claro, hablamos de un señor, un jesuita, si mal no recuerdo, que a mediados de los años 50 habla de estas cuestiones, ¿no? Imagino que
desde luego haber entrevistado en su día hubiera sido la más de interesante, no solamente por sus vivencias o sus ideas, sino también por las posibles expresiones que sí que se han producido, y iremos comentando a continuación, en algunos de los casos, cuando hombres de Dios empiezan a hablar nada más y nada menos que de extraterrestre que nos visita. Aquí tenemos, por ejemplo, otro de los cortes, en el que también se cita a Ciudad Machado, sobre pues un extraño objeto volador sobre Valladolid. En este caso, enlazamos con otro de los grandes sacerdotes que se enfrentan al misterio, como es el bueno de Antonio Felices, sacerdote dominico, que se enfrentó precisamente a uno de los enigmas que pues consideraba más fascinantes, como es el asunto de los no identificados, ¿no? Lo cierto es que este señor, que Antonio Felices, hizo una serie de declaraciones que vamos a escuchar en el programa En Familia de Televisión Española, que dirigía, no sé si aquí quizá los que tengan más de 30 o 40 recordarán, lo dirigía Iñaki Gabilondo. Esto fue más concretamente el 21 de abril de 1989, y cuando el gran periodista Gabilondo preguntaba a Antonio Felices sobre si ha tenido algún tipo de problema con, digamos que las entidades eclesiásticas en lo que respecta a la divulgación que hacía continuamente sobre el asunto OVNI, que no solamente hizo divulgación, sino que incluso tuvo ocasión de observar uno de ellos, lo comentaremos a continuación. Bueno, pues ante esa pregunta vamos a escuchar precisamente lo que respondía el bueno de Antonio Felices. Felices, ¿ha tenido problemas con la jerarquía porque habla usted de seres de otros planetas y todo esto? ¿No le han dicho alguna vez usted discreto, don Antonio? En absoluto, no se ha metido conmigo. ¿Tiene opinión la Iglesia en este tema? No, oficialmente, naturalmente, no tiene ninguna opinión sobre esto. ¿No le repugna a usted, ni a su conciencia cristiana, ni a su visión de la vida, ni a su fe, para nada, la existencia de otros seres, ni mucho menos? Precisamente yo creo que es parte de la grandeza de Dios que haya creado seres en otros planetas. ¿En otros planetas donde se habrá producido un fenómeno de redención equivalente al que se vivió en la Tierra? Yo diría que la redención aquí en la Tierra fue para todo el cosmos. Fue el escenario elegido, digamos, para todo el cosmos. Lo único de lo cual yo estoy absolutamente convencido es de que estos señores, desde sus planetas aquí, no pueden venir kilómetro a kilómetro. Eso es absolutamente imposible. Bueno, pues ahí escuchábamos, ¿no? Alguien muy querido, alguien muy especial, que tuvo ocasión de presenciar precisamente uno de estos extraños objetos, ¿no? Además, muy cerca del colegio donde se encontraba, lo observó con sus alumnos, con un telescopio, y tuvo también una vinculación interesantísima a nivel incluso de investigación de un caso clásico. Es el famoso caso de Emiliano Velasco, producido el 17 de julio de 75 en Pedrosa del Rey, en Valladolid, en el que se encuentra un extraño objeto, iba con su tractor arando, y ese objeto, con forma de sombrero hasta cierto punto, lanza algo que perfora, hace una perforación de 5 milímetros en el cristal del tractorista sin que éste llegue a destrozarse por completo, cosa que era, bajo los expertos, algo muy extraño. ¿Qué hizo el bueno de Felices para investigar este tema? Pues tenía una buena afición, como era precisamente la afición de la caza. Entonces este hombre cogió un fusil e intentó reproducir el fenómeno, en este caso intentó perforar a una distancia similar a que, según el testimonio de Emiliano Velasco, se encontraba este objeto volante no identificado, e intentó perforar de la misma forma con una bala de un diámetro similar uno de los cristales, y fue absolutamente imposible. Lo perforaba, pero el cristal se hacía añicos y se iba literalmente a tomar por saco, con lo cual no encontró una explicación precisamente a ese extraño proyectil enviado desde ese identificado. Esto lo comento para que veáis la implicación a dónde llega, ¿no? Esta foto clásica tomada por el bueno de JJ Benítez, en lo que respecta en este caso a Antonio Felices. Aquí tenemos otro caso. Él es uno de los sacerdotes, digamos que más míticos que ha parido todas estas cuestiones. Él es Enrique López Guerrero, más conocido por algunos investigadores como el Padre Platillo. Ya os podéis imaginar la afición de este señor por donde iba, y no iba precisamente por los frisbee. Y él pues también se encuentra ante un fenómeno que le apasiona. En este caso la piedra de toque la da el caso Humo, un caso que sea muy extenso de explicar, pero hay una implicación, digamos, contactista entre una serie de personas que reciben cartas, que reciben incluso llamadas de presuntos seres extraterrestres. Estas personas se reunían precisamente en dos grupos, uno en Madrid, otro en Barcelona, y se le comunica por parte de algunos de los, creo que fue del grupo de Barcelona, Antonio Rivera a la cabeza, estas indagaciones a el bueno de Enrique López Guerrero, y este hombre, aunque se le dijo que no contara nada, pues hizo caso omiso, visto el titular que tenéis ahí, ¿no? Los extraterrestres conviven con
nosotros desde hace varios años. Este reportaje que veis aquí marcó un antes y un después. De hecho, fue lo primero a nivel mediático que destapa el asunto, el posterior y polémico asunto Humo. Aquí tenéis más titulares. Ahí es nada. Bueno, y aquí, evidentemente, se habla de 9 razas distintas. En fin, fue un sacerdote muy mediático y que también, cuando se le preguntaba sobre lo que tiene que ver con todas estas cuestiones, aquí en esta foto, por ejemplo, aparece junto a Próspera Muñoz, que es una famosa abducida, y el investigador Gabriel Carrión. Este es el libro que publica, Mirando la lejanía del universo, un tocho increíble, de Enrique López Guerrero. Y bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, a modo de curiosidad, bueno, pues él pertenecía a esa sociedad Puru, a esa sociedad de amigos de los visitantes del espacio, y bueno, aquí tenéis precisamente la ficha de esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues yo tuve ocasión de entrevistar al bueno de Enrique López Guerrero y le preguntaba muchas cosas, y una de ellas era, lógicamente, sobre, bueno, pues cuál era su opinión acerca de todo lo que tiene que ver con esos objetos volantes no identificados, y principalmente le preguntábamos, bueno, pues sobre la implicación religiosa o bíblica del fenómeno OVNI, y bueno, pues esto es lo que nos contaba. No creo la posibilidad que no creo en la realidad. Además, los escritos rabínicos al carro de Yahvé, ¿no? La gloria de Yahvé, le llaman la Shekinah, es decir, el vehículo, el carro de los ángeles de Yahvé, porque para los judíos, en la Biblia, el nombre de Yahvé equivale a ángeles de Yahvé, es indiferente. Entonces, para los escritores sagrados, los ángeles de Yahvé equivalen a Yahvé. Pero en ese caso, aquí estaríamos delante de extraterrestres de tipo angélico, pero también en una relación jerárquica. Bueno, pues ahí teníais a Enrique López Guerrero, ¿no? Hablando de esa curiosa relación jerárquica entre los extraterrestres de tipo angélico. Y bueno, podríamos haber algo entendido, ¿no?, de lo que nos contaba el bueno de Enrique, pero por cuestión de tiempo vamos a pasar al siguiente de los casos, ¿no? Aquí tenemos uno de estos desconocidos, ¿no?, para el gran público, porque este señor, que firma con el nombre de Jeremías López DS, su nombre real es Juan Francisco Arroyo Mateos, un señor que nace en 1925 y que fallece el pasado 21 de abril de 2008 a sus 83 años. Bueno, pues este señor era capellán de la residencia de ancianos Condesa de la Encina de Brozas, en Cáceres, y defendió el sacerdocio femenino, con lo cual, bueno, pues esto ya podéis imaginar lo que reportó para un señor, un hombre de Dios, precisamente, en la época en la que lo hizo. De hecho, fue presionado por sus superiores para que dejase de escribir sobre este tema y otros tantos que tienen su piedra de toque un avistamiento ovni. De hecho, todos, tanto el caso de Felices, como comentaba, como el caso de Enrique López Guerrero, pues son personas que no solamente se interesan por el fenómeno, sino que llegaron a verlo, ¿no? Tuvieron un avistamiento propio. No es exactamente el mismo caso que otros tantos, pero sí es el de Jeremías López DS. Él habla de que allá por el año 1957, cierto día, a las 12 de la mañana aproximadamente, miré al cielo y divisé un objeto que parecía triangular. Los movimientos o maniobras que hacía eran muy pequeños, separaba algunos momentos. Comprendí que esto no lo podía hacer ningún avión o aparato hasta entonces inventado por los hombres, y deduje que aquello era uno de esos llamados platillos volantes, ¿no? En Mata de la Alcántara, para que os hagáis una idea, fue su primer destino, pues eran muchos los feligreses que no acudían a la misa de los domingos, y decidió tomar algunas medidas, pues en una época de enormes necesidades para la población, que se veían paliadas de alguna manera por los populares bonos de ayuda americana. ¿Y qué hizo este hombre? Pues el párroco pues entregaba hasta finales de los años 50 uno de todos los domingos a los fieles que acudían a la iglesia, medida que trajo consigo pues una afluencia masiva. ¿Casualidad? Como diría un sabio, sinceramente lo dudo. ¿Qué es lo que nos hace incluir a este señor, a Juan Francisco Arroyo Mateos, Jeremías López DS, en esta ponencia? Pues porque escribió también sobre aquello que vio, sobre los platillos volantes, ¿no? Aquí tenemos aportado uno de sus libros, Un mensaje de otros mundos, autoeditó varios de ellos. Aquí tenemos otro, Próxima, histórica y auténtica venida de los extraterrestres y subterrestres, y lo que, bueno, en fin, ahí tenéis el título, ¿no? Aquí tenéis el libro. Es prácticamente inencontrable, pues ahí hay que echar un vistacillo, ¿vale? Escribió otros tantos libros, no solamente este. Este título es la monda. Hay extraterrestres malos
que avisan al anticristo de quién es... En fin, ahí tenéis, ¿no? Este es otro de los casos. Este señor es Pedro Pablo Requejo. Pedro Pablo Requejo es otro de estos sacerdotes que también tuvo su propio avistamiento y que también pues, ha tenido reacciones muy interesantes en lo que tiene que ver con el fenómeno ovni. Yo lo entrevistaba en el año 2008 y bueno, pues esto es lo que nos comentaba sobre la relación que tiene no solamente el interés con el fenómeno ovni, sino incluso con grupos contactistas. O sea, aquí la cosa va un poquito más allá del interés y del propio avistamiento. Sí. Las últimas comunicaciones de esa proyección de extraterrestres que se proyectan mentalmente, pues esto hasta hace un mes, todos los viernes por la noche a las 10 se proyectaban por internet. Además, y hay información por las páginas, conectaban con un grupo de extraterrestres y ahí ves que sí, la idea que ellos tienen de Dios es un Dios grande, universal, quizá no tiene un desarrollo religioso como tenemos nosotros, Y entonces admitía, bueno, primero oraban, pero se llamaban para orar, para prepararse al cambio que venía, y segundo, para que evolucionásemos todos en nuestro interior, que estemos preparados para hacer un cambio interior. Bueno, pues he escuchado, ¿no? Pedro Pablo Requejo lamentablemente fallecía el pasado año y bueno, pues es una lástima porque era un señor que la verdad es que era muy accesible para a la hora de hablar de todas estas cuestiones y que bueno, pues que fue otro de los protagonistas, ¿no? De esos hombres de Dios que se enfrentaron a un asunto tan fascinante como el de los ovnis. Y lógicamente si hablamos de pues, sacerdotes que se enfrentan al tema ovni, aunque muchos no sepan, esa faceta sacerdotal la tuvo y muy amplia, es uno de los clásicos de nuestra ufología. ¿Quién es este hombre? Efectivamente, Salvador Freixedo, otro de los clásicos. No solamente es un conocedor, ¿no? Investigador del fenómeno ovni, divulgador de esas cuestiones, con teorías muy interesantes, muy arriesgadas y que, por cierto, fueron, bajo mi punto de vista, las primeras teorías que se parecían a lo que hoy en día algunos llaman exopolítica. Él hablaba de reptilianos y casi de seres extraños hace 40 o 50 años. Pero bueno, él, yo creo que nos interesa, en este caso, no solamente su faceta de ufólogo, sino también su faceta de cura protesta, ¿no? Él escribió libros como este, ¿Por qué agoniza el cristianismo? Salvador Freixedo. Incluso llegó a estar en la cárcel por sus ideas, ¿no? Aquí tenéis una manifestación, una fotografía de gente manifestándose a favor de que Freixedo saliera de la cárcel. Algo realmente llamativo, ¿no? Aquí tengo el lujo de estar junto a Juan Tujo Benítez y al bueno de Salvador Freixedo. Escribió muchos libros, aquí tenéis uno como ejemplo, Los Contactados, por ejemplo. Y yo tenía ocasión, junto a otros compañeros, de hablar con él hace muy poquito, hace un cuestión de un mes, un par de meses, y le preguntamos sobre diferentes temas, ¿no? a este señor, ¿no? A Salvador Freixedo. Y Salvador Freixedo lo que nos comentaba, entre otras cosas, es precisamente lo que tenía que ver con los dioses y la sangre. Ahí lo dejo. Vamos a escuchar a Freixedo. Y en otras ocasiones, los dioses hablan de los dioses normalmente, y los dioses eran altos, eran muy crueles, eran muy vengativos, les gustaba la sangre. Y es que a los dioses de hoy, que son los mismos que andan por ahí, que eso es lo que ese salto no lo darán, les gusta la sangre. Conocemos mucha gente que han llevado por la noche cantidad de animales, y a todos los desangran. Les gustaba la sangre. Se mezclaron porque son sexuales tremendamente, el sexo, y se mezclaron con los humanos que había por aquí, y la Biblia dice igual. Usted vio lo que dice de Abraham también. A Yahvé le decía a Abraham, parte, escoge una orilla, una cabra, le dice cómo tiene que ser, pártelas por el medio, ábrelas, déjalas. Y a la noche aparecía una hornilla ardiente, paseándose por el medio de las cosas, como chupándole la energía, cosa rara. Y entonces ve uno salto, y este es el Dios de la bondad, este es el Dios universal, que pinta a Dios comiendo, chupando sangre también aquí. Y en otro sitio en que estaban los hebreos peleándose con los amorreos, no sé quién, y empezó a llover de arriba, a cantazo limpio con ellos, a tirarle piedras. Se Biblia corra. Por eso digo que todo esto, el fenómeno es ácido sulfúrico. Bueno, ahí queda, ¿no? Salvador Freixedo es genial siempre en sus afirmaciones. El fenómeno ovni es como ácido sulfúrico, y lo relacionaba precisamente con la Iglesia. Y sobre esta suerte de libros que describió, como que la Iglesia, mi Iglesia duerme, porque agoniza el cristianismo, le preguntaba también a uno de Freixedo, y esto es lo que nos contaba. Entonces estaba un poco demasiado levantisco, pero sí, la Iglesia duerme,
y ahora está, pero roncando tremendamente, porque están muy amarrados a muchas cosas antiguas. Por ejemplo, hay cosas de la iglesia, de los dogmas importantes, que son, por ejemplo, el infierno eterno. Eso es una blasfemia contra Dios, porque Dios tu Padre, pero ¿qué padre manda a uno y lo tiene uno ahí, y cuando está bien enfogonado, se busca y dice, sigue ahí eternamente? Eso es una cantidad, eso no hay quien se lo cree. Claro, decir esto es una herejía. Pues decir esto es una herejía, ahí es nada, lo decía uno de Freixedo, ¿no? Aquí tenéis un libro interesante que es para muchos el primer tratado escrito precisamente, uno de los primeros, sobre asunto de la parapsicología, la metapsiquia, el espiritismo. Se escribió a finales del siglo XIX y lo escribió precisamente un párroco, ¿no? Pero es que antes que él, yo tengo aquí otro libro, auténtico incunable, de 1872, llamado El magnetismo, el espiritismo y la posesión. Conversaciones sobre los espíritus con un teólogo, un abogado, un filósofo y un médico. Curiosamente, ¿no? O sea, ya tenemos que irnos incluso a entre mediados y finales del siglo XIX con un libro como este que tenéis aquí, Metapsíquica y Espiritismo, que en este caso, bueno, pues este libro que tenéis aquí pertenecía a un señor de nombre Fernando María Palmés. Este sacerdote, decano en la Facultad de Filosofía de la Compañía de Jesús en Sant Cugat, en Barcelona, y profesor de psicología, publicó este libro que veis aquí, en el que defendía el origen psíquico de los fenómenos paranormales y desenmascaraba numerosos fraudes de presuntos mediums y espiritistas. Algo con lo que nos vamos a encontrar es una constante en estos sacerdotes que se interesan como en un asunto como es el de la parapsicología, en este ya segundo bloque que empezamos ahora, ¿no? Ahí tenéis, bueno, pues algunas fotografías de este libro, que desde luego es una auténtica joya, no inencontrable, pero que ahí está, ¿no? Finales del siglo XIX, bueno, pues un sacerdote ya escribía sobre estas cuestiones, ¿no? Y si hablamos de sacerdotes y libros clásicos, no podemos dejar de mentar este de los fraudes espiritistas y los fenómenos parapsicológicos, ¿no? El padre Carlos María de Heredia, este señor era pues un auténtico debunker. Y cuando digo debunker, quiero hacer mención a este término porque a España ha venido traducido como debunker. Imagino que debido a ese gran inglés que practicamos los españoles, ya sabéis que Spain is different, ¿no? O Spain is different, que dirían algunos. Y es que, bueno, pues precisamente cuando estamos hablando de un caso como el de los debunkers, aquí se ha traducido como esos personajes que van desinformando, contando cosas que no tienen que ser, metiendo cizaña para, bueno, pues para que las hordas conspiranoicas lleguen a nosotros de una forma buena y segura, y resulta que no tiene absolutamente nada que ver. El debunker es un término norteamericano que sirve para definir a aquellos que van desmontando fraudes paranormales. Por ejemplo, la película Luces Rojas. ¿Habéis visto Luces Rojas? Bueno, pues los protagonistas, en este caso, los personajes de Barclay y Matheson, son debunkers. Son personas que, desde el punto de vista científico, interesados en todo lo que tiene que ver con lo extraño o lo paranormal, y van, bueno, pues desenmascarando a falsos dotados, entre otras cosas. Es una de las vertientes que llevaban a cabo bueno, algunos de los sacerdotes bueno, pues que se dedicaban a esto de lo extraño, ¿no? Este hombre pues publica este libro en los años 40, ¿no? Ahí es nada. Aquí tenéis otro libro del padre Heredia. Esta es la primera edición del libro que antes mentaba. Aquí tenéis una fotografía suya con el ectoplasma, esta suerte de extraña sustancia que se haría de algunos mediums en algunas sesiones. Y bueno, pues él era, como decíamos, un avezado ilusionista. Y bueno, en algunas de estas fotos se puede apreciar hasta cierto punto algunos de los trucos que él mismo llevaba a cabo para demostrar que ciertas entidades eran más reproducibles de forma humana de lo que mucha gente cree, y mucho más en esas sesiones espíritas de primero del siglo XX que casualmente siempre se realizaban a oscuras, ¿no? Y rara vez dejaban mirar dentro de la cabina espiritista. Bueno, aquí tenemos un par de ediciones más, esta más corriente de este libro clásico, y hablamos de otro, ¿no? Otro de los sacerdotes que tiene que ver con el misterio. No sé si alguno de los que está por aquí ya reconoce. Eso es un poco más complicado. No, ¿verdad? Este hombre tuvo su popularidad en estos temas en España, pero la que tuvo en Latinoamérica es realmente brutal. Él es Óscar González Quevedo. Bueno, pues un señor que investigaba estas cuestiones, también desde ese lado más crítico, ¿no? Y que, de hecho, por ciertas afirmaciones que hizo hacia la Iglesia o sobre estas cuestiones, fue aparcado, digamos, de sus funciones para conducir un autobús escolar, ¿no? Una cosa que, desde luego, es una lástima porque este señor, también vemos aquí una de las fotos, un gran también ilusionista, Óscar González Quevedo, que demostraba precisamente con estas capacidades que tenía que ciertos poderes se podían realizar
de forma humana y fraudulenta. Porque cuando investigamos estas cuestiones o investigamos un dotado, por mucho psiquiatra o mucho médico que vaya o que esté cuantificando de forma rigurosa y seria con un buen protocolo de investigación lo que un señor hace, siempre viene bien tener un ilusionista que ve lo que no ve el ojo de un médico que evidentemente pues su disciplina en la medicina, el psicólogo en la psicología y el biólogo en la biología o en algunos casos también pues, el químico en la química, ¿no? Para analizar ciertos fenómenos. Siempre es indispensable que en un buen grupo multidisciplinar de investigación aparezca un ilusionista para ver lo que otros no ven. Y esto es una de las cosas que hacía, por ejemplo, tanto el padre Heredia como el presente padre Óscar González Quevedo. ¿Qué es la parapsicología? Uno de los libros que escribió, también lo tenemos por aquí, por si alguien quiere echarle un vistacillo. ¿Vale? Uno de los clásicos de Óscar González Quevedo. Escribió más libros, escribió, por ejemplo, Los curanderos, estos dos que son clásicos, Las fuerzas físicas de la mente, los dos volúmenes. Si podéis haceros con ellos, los recomiendo porque es de lo mejorcito que se ha publicado en estos temas. De hecho, Rodrigo Cortés, cuando se documentó para la película Luces Rojas, utilizó tanto estos volúmenes como también el libro de Carlos María de Heredia que veíamos precisamente antes, ¿no? Aquí lo tenéis. Bueno, pues prolijo escritor, como decíamos, Óscar González Quevedo, un tipo que se hizo muy popular a la hora de hablar de estas cuestiones desde un punto de vista crítico y apasionado. De hecho, qué mejor que escucharle a él hablando de exorcismos de una forma pues tan particular como la que tenía bien el bueno de Óscar González Quevedo. Le escuchamos. Eso viene un error de interpretación. En el Antiguo Testamento, que es por la Biblia que ha entrado esa interpretación entre los cristianos, entre los judíos, entre los mahometanos, de las posesiones demoníacas. En el Antiguo Testamento no hay ninguna posesión demoníaca con ser tantos siglos. En el Nuevo Testamento con ser tan cortito en cantidades industriales. Pero en la terminología de la época, que los griegos y romanos llamaban daimon, o daimones en plural, divinidades, atribuían a los dioses de segunda categoría las enfermedades internas, la locura, la epilepsia. Jamás una enfermedad externa era atribuida a los demonios, en la época de Cristo. En el animismo, en la banda, en el candomblé, sí. Y sin embargo, a pesar de que el término en la época era daimon o daimones, la Biblia lo corrigió. Y la Biblia no vino a enseñar ciencia, vino a enseñar doctrina, pero corrigió el término daimon o daimones y colocó daimonium y daimonia. Ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia, creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo. Y como me gustan los desafíos, por favor, Satanás, Júpiter, Orishas, Echus, espíritus de muertos, todos los demonios habidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí. Pues ahí lo teníais, Machulo Cunoso. Ese era Óscar González Quevedo, ¿no? Todo un personaje. Bueno, si hablamos de parapsicología y estas cuestiones, y nos quedamos en España una vez más, tenemos que hablar de este hombre. ¿Quién es este hombre? Padre Pilón. Sí, ahí veo que se anima la gente, efectivamente, es el padre José María Pilón. Aquí tenemos algunas fotografías que me ha cedido el bueno de Manuel Carballal, y él también escribió precisamente sobre estas cuestiones, sobre, bueno, pues aquí tenéis un libro, Paranormal Existe, también escribió mucho sobre radioestesia. Es un personaje interesantísimo porque mucha gente no sabe que José María Pilón, este sacerdote jesuita, bueno, pues estuvo interviniendo en la ayuda de casos de secuestros de ETA y el Grapo. De hecho, las familias acudían a él para que mediante radioestesia tratara de hallar a los secuestros. La Guardia Civil, péndulo en ristre, llega a ponerse a sus órdenes para intentar encontrar a personas desaparecidas. Algo fascinante. Os imaginaos a la Guardia Civil siguiendo un señor con un péndulo, buscando, en este caso, bueno, pues acotando, la radioestesia consiste un poco en eso, ¿no? Acotando en un mapa la zona donde quizás se puede encontrar la persona desaparecida, y luego van al lugar a comprobarlo. Es decir, lo cierto es que es una escena realmente genial, ¿no? Y él sabía mucho de parapsicología y también habla pues precisamente de uno de los casos en el que hasta cierto punto estuvo implicado. También tiene que ver con el asunto de los exorcismos, y vamos a poner un corte de un programa de radio en el que actualmente pues tengo el honor de colaborar, como es Espacio en Blanco, en el que él era una persona pues muy abierta a todas estas cuestiones, una persona también muy crédula, pero en algunas de ellas, en una de estas ocasiones, también expresaba precisamente, bueno, pues sus dudas sobre algunos casos concretos de presunta posesión, y bueno, esto es lo que le contaba a Miguel Blanco y a Manuel Carballal en esa emisión de Espacio en Blanco. En muchos casos, con la persona que cree que está poseída por el diablo, eso es otro caso que también he tenido que practiqué yo, era una persona determinada que decía que estaba poseída y tal.
Y entonces, eso me pareció, mira, aquí te convendría que la persona que te viese fuese al mismo tiempo psiquiatra y sacerdote, para que cumpla las dos vertientes. En efecto, se la envié a un psiquiatra sacerdote de muy amigo mío, y el diagnóstico era clarísimo, era una cosa de tipo puramente patológico. Todo lo que hicimos en Programa Placebo es hacer un simulacro de exorcismo, en que ella se creyese que era un exorcismo. Y en efecto aquello fue una cosa sumamente curiosa, y que quedó perfectamente curada. Como ella lo que quería es un exorcismo, y se creyó que le habían hecho un exorcismo, se curó. Ojalá todos los sacerdotes fueran otro. Algo que suscribo también de lo que decía Miguel Blanco. Bueno, pues vamos a continuar. En este caso, aquí tenemos otro de esos asuntos que a mí me fascina, ¿no? No solamente tenemos a uno de esos sacerdotes que escribe sobre estas cuestiones, sino que lo hace la revista Guardia Civil. Ahí es nada, ¿no? Esta información, bueno, pues nos llega gracias a Manuel Carvallal, publicada en su libro Los Expedientes Secretos, Planeta, en el año 2001, y bueno, pues él hablaba de un capellán militar y profesor de la Academia de Cabos de la Guardia Civil. Él publicó, como decíamos, en esta revista, en la revista Guardia Civil, varios artículos durante los años 80 de temas muy variados, pues variados, la verdad es que con asuntos realmente fascinantes, ¿no? De hecho, bueno, pues él cree que ciertas facultades paranormales son una realidad objetiva y como tal susceptible de ser utilizada en la resolución de delitos. Y escribía sobre temas, pues como por ejemplo, los que veis por aquí, ¿no? Las psicofonías, voces sin rostro, las posesiones y los exorcismos, la curación psíquica, los curanderos psíquicos. Entrevistó incluso a Germán Darboux y Vallés, un auténtico clásico, ¿no?, en estas cuestiones. También habló de la Ouija, bueno, también sobre visiones, la Santísima Virgen, apariciones marianas, imágenes que lloran, incluso de temas como de vida después de la vida, ¿no? Ahí tenemos otro caso más, en este caso incluso de la Guardia Civil. ¿Quién es este hombre? No me lo puedo creer. ¿No sabéis quién es este hombre? Porque si a los anteriores algún era mediático, ni os cuento. Es el padre Jorge Loring, un auténtico apasionado, principalmente de un asunto que va a tocar el bueno de Antonio Luis Moyano después, como es el de la Sábana Santa. Bueno, pues el padre Loring, mucho cuidado con aquel que le diera por decir que la Sábana Santa podía tener una explicación racional, porque ahí la que liaba. Antonio Luis, te va a salir algo, porque este hombre pues, falleció hace muy poquito, ¿no? Hace unos meses. Bueno, pues vamos a escuchar al padre Loring hablando precisamente de ese misterio que tanto le fascinaba. Él escribió sobre él, como es el de la Sábana Santa, en una conferencia que él da, más concretamente, en Bogotá, el 22 de octubre del pasado año 2011. Y ahora digo yo a todos estos que han dicho que la sábana es falsa, después de hablar de ellos, los del Camorrador, y una pista medieval, ha ido quemando cada punto, inversamente proporcional a la distancia, para que hoy nosotros, con una computadora, podamos sacar una escultura. Decir como se ha dicho, que la Sábana Santa es obra de un artista medieval, es tan ridículo como decir que Hernán Cortés fue a la luna. Yo soy divulgador, no soy investigador. Yo me leo todo lo que hay de la Sábana Santa, que yo sepa que existe, me lo leo todo, pero el informe de los analistas del Camorrador no tengo nada que objetar, porque no lo entiendo. Soy así, pero es que creo que lo que digo es verdad. Bueno, pues con mucha seguridad se expresaba este hombre. Llegó a vender, creo que 1 millón de libros para salvarse, su obra cumbre. Bueno, era un tipo muy televisivo, un tipo muy mediático, escribió montones y montones de libros. Desde luego, según los datos que yo tengo por aquí, el padre Jorge Loring, sacerdote jesuita catalán, tiene más de 1000 conferencias impartidas solo en España sobre la Sábana Santa. Así que os podéis hacer una idea de la pasión que despertaba tremendo y presunto misterio en este otro sacerdote, ¿no? Y pasamos al tercer bloque, exorcismos. Aquí tengo que volver a avisar. En cuestión de unos minutos vamos a emitir algunos cortes de rituales reales que pueden resultar un tanto desagradables. Lo vamos a emitir porque son un vivo ejemplo de que los exorcismos no solamente se practican en una sola cultura, sino muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, avisados quedáis. Para ir abriendo boca, aquí tenéis un libro que, desde luego, es muy interesante. Aparición y milagros de Nuestra Señora del Madroñal, patrona de la villa de Aunión, de Fray Miguel
de Lleida. Este Fray Miguel de Lleida, entre otras cosas, habla de milagros, digamos de curaciones presuntamente inexplicables, y también lo hace nada más y nada menos que concretamente él se refiere a los exorcismos. Él era un gran exorcista. Y claro, estamos hablando de un exorcista que practicaba este extraño ritual en la España de 1664, como es el caso que vamos a escuchar a continuación, en la España del siglo XVII. Vamos a escuchar dramatizado por un compañero de Dimensión Límite, por Juan Macriado, precisamente uno de estos rituales que él describe en este libro que os comentaba, y que pues dice de la siguiente forma. Viendo las demostraciones tan grandes de sentimientos que mostraba el mal espíritu, ya no trató el exorcista de que le obedeciesen en lo que les mandaba, sino que saliesen de aquella criatura, y así puso la santa estampa sobre la cabeza de la paciente. Alteróse tanto que comenzó a grandes voces a decir: échame antes en ese brasero que poner ese papel sobre esa criatura. Llamaba el exorcista a Nuestra Señora, pidiéndola que le favoreciese, y así en virtud y por su intercesión le mandó que saliese. Respondió el demonio que ya no tendría señal hasta el día siguiente, como le tenía prometido, pero viéndose ya vencido por el poder divino, dijo: yo saldré, quita ese papel de ahí. Mandóle el dicho exorcista que pusiese las manos de la paciente y enferma sobre la santa imagen y que jurase de no volver más a aquella criatura. Y respondió el demonio: no me mandes tal cosa. ¿Quieres que arroje azufre por la boca de esta criatura ardiendo? ¿O que repiquen las campanas de ambas parroquias que a las 9 de la noche causarán grande admiración? ¿O que apague aquella luz antes de tener esa imagen a mi vista y poner sobre ella las manos de esa criatura? Y dando un grande golpe con las manos de la paciente sobre la santa imagen y juntamente dando grandes voces y alaridos, dijo: para siempre me voy. Y sacándola de sí, la arrojó de golpe en la tierra, en donde entre salivas y flemas expelió por la boca un poco de azufre, tan hediondo que en el azufre ni otro mal olor se puede comparar con él. Y de esta suerte quedó sin sentido por más de un cuarto de hora. Después volvió en sí, y de esta ocasión quedó buena y sana en 4 días del mes de abril del año 1664. Pues ahí teníamos uno de los casos más antiguos, en este caso como piedra de toque de otros asuntos que vamos a ir comentando a continuación, ¿no? Este señor que tenéis aquí se llama José Luis Portela. Este hombre está en la diócesis de Tuy Vigo, y para que os hagáis una idea, digamos que los casos más extremos de otro señor, de otro exorcista, como es José Donsión, el párroco del santuario de Nuestra Señora de Corpiño en Larín, más mediático, he seguido en varios medios diciendo que practicaba exorcismos a las personas que quisieran pasarse por ahí en pleno siglo XXI, pues digamos que los casos que le llevaban a este hombre, los más fuertes, los que no podía controlar, los llevaba directamente pues José Luis Portela, ¿no? Él, de hecho, habla de que no todos los que piden un exorcismo son creyentes. Es algo que me llamó mucho la atención en una entrevista que ya hacíamos en La Sombra del Espejo y que vamos a escuchar a continuación para abrir precisamente esta suerte de mini monográfico sobre exorcismos en otras culturas. Hay para todos los gustos. Hay personas muy unidas a Dios, de mucha piedad, donde hay casos de posesión diabólica, hay gente de una piedad media y hay gente también al margen de la iglesia. Bueno, hay casos para todos. Cuando realmente aprieta, buscan solución. Curioso, cuando realmente aprieta, independientemente del crucifijo que lleven en el cuello, lo tengan o no lo tengan, ahí todos se vuelven, en este caso, pues digamos que muy reticentes a los presuntos poderes de curación o sanación que tiene un ritual de exorcismo. Y bueno, vamos a escuchar a continuación un caso que desde luego es hasta cierto punto muy mediático. Vamos a empezar por alguno de los exorcismos, digamos, que se llevan dentro de la religión católica, y uno de los más mediáticos es el de este hombre que aparece aquí en unas imágenes que se ven muy nublosas, cosa completamente lógica teniendo en cuenta que se grabaron con una cámara oculta. Bueno, pues el exorcismo de Marta es como se llamaba aquello. Vamos a escuchar lo que es un auténtico ritual
de exorcismo, que no de auténtica posesión. Aquí no vamos a juzgar si la persona estaba realmente poseída por un espíritu maligno o tenía algún tipo de enfermedad mental o que tuviera que ver con algún trastorno. Eso lo vamos a comentar luego a continuación. Aquí simplemente vamos a exponer los diferentes rituales. Vamos a escucharlo, aviso, es un tanto fuerte y bueno, veo que no se mueve nadie, avisados estabais, suena tal que así. ¿Tenéis imágenes? Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? Responde. Responde. Bueno, pues hoy escuchamos a las voces del Padre Fortea, ubicado en Alcalá de Henares, esta sesión que tiene lugar aquí veis una colchoneta, en un apartado de la iglesia de la parroquia de Zulema, de Padre Fortea, y también escuchamos en este caso, comentarios de la madre. Esto es un caso que habría que analizar, es muy interesante, yo creo que más desde el punto de vista psiquiátrico que desde el punto de vista espiritual. En teoría la chica estaba poseída porque había estado zascandereando con unos chavales que andaban con una secta satánica o eso comentaban, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Ahí tenéis más información en internet y hay varios documentales incluso con estas filmaciones para que podáis verlas por vosotros mismos, ¿no? Otro de los casos clásicos, Anneliese Michel, aquí estamos hablando de alguien que lo pasó realmente mal. ¿Habéis visto El exorcismo de Emily Rose? Bueno, pues el caso del exorcismo de Emily Rose y otra película más desconocida como es el del exorcismo de Micaela, quiero recordar que se llamaba, hablaba del caso de Anneliese Michel, una chica alemana que, bueno, que sufre una suerte de presuntas posesiones y con un final bastante fatal y de hecho mortal en los propios rituales, ¿no? Vamos a ver algunas fotografías y lo siento mucho, pero vamos a escuchar parte de ese ritual para que os hagáis una idea. Bueno, pues es tremendo, ¿no? La verdad es que yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser enfrentarse a una situación de estas características, no porque a esta chica la pudiera poseer un demonio real, que estoy convencido de que el sacerdote así lo creía, que es tremendo esto, ¿no? Te estás enfrentando hacia el mal más absoluto que se está materializando, según su propia visión, de forma física, y tienes que luchar contra eso. Escuchábamos una pequeña muestra de audio, aquí tenéis algunas de las fotografías, son tremendas. Es increíble ver cómo estos señores se enfrentan sin ningún pudor a cuestiones pues tan fuertes o tan tremendas como una presunta posesión demoníaca, y luego algunos incluso se felicitan cuando alguien va al concesionario y dice que ha tenido un problema, una infidelidad, pues yo qué sé, una felación a destiempo, cosas así, y insisto, algunos se enfrentan al demonio y otros incluso escriben sobre ovnis y son hasta cierto punto condenados, ¿no? Vamos a otro caso. BBC, la cadena británica, emite un pequeño fragmento de un programa, de un ritual de exorcismo. En este caso se trata de, según tengo entendido, de una persona protestante, con lo cual seguimos en el catolicismo, pero con cierta variación de creencias, ¿no? Al menos en lo que respecta a las escrituras. Vamos a escuchar, si os parece bien, precisamente, bueno, pues lo que tuvo a ser precisamente ese ritual de exorcismo emitido por esta cadena británica.
Está en inglés y hay un poco de... Name of God. Be still. Voy a matar. Answer my questions. Now, tell me your name. What's your name? Devil? Jose Francisco. The God? Yeah, right. Make sure it's on your body. Stop yelling, Bruce! Okay, yelling, Bruce! You! Look at me, I'm gonna kill you! Ahí teníamos otro caso, ¿no? Hay que aclarar una cosa. Hay tres cultos religiosos: cristianismo, musulmán y judaísmo. Todos forman parte de la Biblia. Es la cosmovisión de Dios y el diablo que se maneja. Los tres son los que se conocen como religiones del libro, ¿de acuerdo? En lo que respecta al islamismo, esto lo comento para que entendamos lo que vamos a escuchar a continuación, ¿no? Se habla de los jinas, que son seres invisibles, que no tienen garantizado su destino, se meten en el cuerpo del ser humano, y de hecho hay que diferenciar entre jinas y demonios. El jiní es un ser espiritual, digamos, jiní es jinas dicho en singular, ¿de acuerdo? Está el jiní y los jinas. Pues el jiní es un ser espiritual, se creó al principio de los tiempos y tiene abierto su destino, según la creencia islámica. Habita en oscuras cuevas y lugares abandonados. En la Edad Media se planteó la posibilidad de casamientos con los jinas. Estos pueden incluso provocar determinados abortos. Los demonios son seres eternos, ángeles caídos, al contrario que los jinas, que pues tienen cerrado su destino. El genio de la lámpara de Aladín, para que os hagáis una idea, bueno, pues sería un jiní. Depende de hecho de cómo le trates, puede ser más o menos cabroncete, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un corte de un exorcismo islámico. La traducción de lo que vais a escuchar a continuación es algo así como, repite conmigo, dice el imán en este caso: solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es el profeta de Alá. Lo escuchamos. Escuche, ashhadu ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Kamu sekarang berislam, kamu mau bernama atau nama kamu yang semula Idrus? Idrus. Itu saja? Idrus. Itu saja? Oke. Kamu sekarang dari manusia lagi. Kamu berjanji dan kamu tidak akan masuk lagi. Pues aquí lo teníais, ¿no? También en el Islam se produce que resulte de exorcismo. Si nos vamos del Islam a África, porque ahí también se producen precisamente. Esto creemos que se trata de algún tipo de culto pagano, si mal no recuerdo, ¿no? Animista en este caso. Lo hemos señalado como un culto animista y bueno, pues vamos a escuchar. No tengo imágenes como tal de este caso, de los anteriores algunos de ellos sí, en este caso no tengo imágenes, pero bueno, pues sonaría tal casi para que os hagáis una idea. Aquí lo teníais, ¿no? Nos vamos a la Rusia comunista, ahí también se practican exorcismos. En este caso lo que vamos a escuchar se produce en una capilla y este tiene tarea, aviso, lo escuchamos.
ya os dejo tranquilos con los exorcismos, ya podéis respirar tranquilos. Comentar simplemente que Rusia y la Iglesia Ortodoxa, que es en la que se produce, según tengo entendido, el contexto en el que se produce este ritual, la única diferencia, digamos, con los católicos es que esto no aceptan el Papa, ¿vale? Por lo demás, la verdad es que tampoco hay demasiada diferencia. El exorcismo es para muchos un fenómeno psicológico, principalmente, ¿no? Que adopta diferentes formas en funciones de la cultura. Comentar que el DSM-4 y el DSM-5, que son los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, ahí tenéis la portada de uno de ellos, digamos que proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos citados trastornos mentales, ¿no? Me gustaría leeros muy por encima algo importante, porque se suele olvidar cuando se habla de exorcismos, yo creo que ha de tenerse en cuenta, ¿no? Y es el hecho de los trastornos de identidad disociativa o trastorno de personalidad múltiple. La última revisión de este texto es del 19 de marzo de 2012. Dice así: el trastorno de identidad disociativo o trastorno de personalidad múltiple se manifiesta a través de numerosos síntomas. La característica común de las diferentes formas de manifestarse es que existen dos o más, en ocasiones hasta 100 identidades o personalidades diferentes en una misma persona, lo que conocemos como personalidad múltiple. No sé si os va sonando esto que os cuento o si veis alguna relación con los exorcismos, en este caso con los casos de presuntos posesos. En un trastorno de identidad disociativa aparecen de media entre 8 y 10 identidades parciales. De estas, al menos 2 asumen en reiteradas ocasiones el control del comportamiento. El trastorno de identidad disociativa conlleva vacíos de memoria. El huésped solo es consciente en parte de las otras personalidades, de manera que tampoco recuerda sus actos. Muchos afectados no saben en ocasiones cómo han llegado al lugar en el que se encuentran, quién es la persona a la que han saludado o quién ha escrito la lista de la compra que hay en su mesa, por poner un ejemplo. Las diferentes identidades características de un trastorno de identidad disociativa se diferencian casi siempre con claridad. Tienen nombres, gustos y comportamientos diferentes. También muestran diferencias psicológicas. Si existe un trastorno de identidad disociativa, a menudo aparecen también algunos de los siguientes síntomas: miedos, episodios de automutilación e intento de suicidio, agresiones, comportamiento obsesivo-compulsivo y percepción de voces, de otras personalidades. De hecho, está catalogada como una de las categorías, ¿no?, de este tipo de trastornos, la demonomanía, del griego daimon, demonio, y mama, de locura. Delirio sistemático de tipo religioso que tiene por principal objeto el temor al demonio y al infierno. La demonomanía comprende diversas variantes. La demonopatía, caracterizada por la convicción de estar poseído por los demonios, y la demonolatría, en la cual digamos que hay una gran aceptación de lo que tiene que ver con la figura del demonio, ¿no? Aquí tenéis el DSM-4, el DSM-5. Simplemente comento estos datos para que también os tengáis en cuenta, que conozcáis la versión, digamos, más creyente, más espiritual, de que algo se está introduciendo físicamente en el cuerpo de una persona, pero también tengáis los datos de lo que dice, en este caso, de forma, yo creo que muy clara, muy tajante, la psiquiatría sobre esta suerte de casos de presunta posesión, ¿no? Digamos que las patologías están muy bien diagnosticadas en este campo. Y bueno, pues poco más que decir, simplemente que me parece fascinante que personas se hayan enfrentado en ocasiones a asuntos como la ufología, como veíamos antes, la parapsicología y el demonio, teniendo en cuenta principalmente que en los dos primeros casos estamos ante sacerdotes, ante personas que tenían muy cohibido todo lo que tiene que ver bueno, precisamente con estas cuestiones, en ocasiones incluso prohibidas, más dependiendo de la época. Hemos hablado de casos, por ejemplo, de sacerdotes que investigaban estas cuestiones a finales del siglo XIX e incluso a mediados, ¿no? Lo cual imagino que os llegará a haceros una idea de la importancia que tiene esta clase de creencias, de investigaciones en algo que desconocen y en algo que desafía la fe y también, por qué no decirlo, la lógica y la razón. Así que no me enrollo más, muchísimas gracias por todo y, lo dicho, yo
voy a coger mi Rituale Romanum para esta noche, porque seguramente salga a tomar algo y no me fío un pelo de lo que se puede ver un sábado por la noche, aunque no sé lo que dirá de ello el DSM-4. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algún vómito verde que echarnos encima al compañero Fede Bravo, que ha estado con el tema técnico y a un servidor. David. Sí. Has estado hablando de casos de posesión en diferentes países. ¿Puedes contar algún caso de posesión que haya ocurrido así interesante en España, que conozcas? En España, a ver, es que depende de lo que llamemos interesante, porque para mí el caso de Marta es muy interesante, pero no desde el punto de vista de la supuesta paranormalidad de lo que ahí se produce, sino desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría, que me parece un campo igualmente fascinante. Hay casos en los que se describen personas que son capaces de subirse por las paredes, de entrar por el techo, yo he oído alguna cosa similar, pero tenemos un problema, y es que no tenemos absolutamente nada, ninguna afirmación, ni nada parecido que nos pueda documentar ese tipo de experiencias. Cuando nos metemos en un campo como el de la fe y el de las creencias, digamos que la objetividad normalmente se suele dejar a un lado, cosa que está más que justificada dadas las circunstancias y la tremenda fe en la que nos estamos moviendo, ¿no? Yo no he visto ningún documento, yo vi muchos vídeos de estudia de exorcismos, yo no he visto absolutamente nada que desafiara la lógica o la razón, con lo cual no hay nada que me haga pensar que no pueda ser explicado por el DSM-4 como un trastorno de algún tipo de psicológico, y más teniendo en cuenta bueno, pues las patologías a las que hacíamos mención previamente y que tienen una similitud brutal con el caso de vuestras posesiones, con lo cual yo no te puedo decir un caso que a mí me merezca un crédito real, porque las afirmaciones que yo he visto, incluido la de Marta, dice que la chica le imitaba, y bueno, le imitaba, pegaba unos saltos de la leche en el colchón, pero no le imitaba. Hay veces que te venden una cosa y que cuando acudes a las afirmaciones, es que las hay, te encuentras con otra. Con lo que tenemos que atenernos hay testimonio de los sacerdotes, de los cuales yo no dudo, pero a mí, lógicamente, como periodista interesado en estas cuestiones, me gusta, yo soy un auténtico obsesivo del dato. Entonces, lógicamente, no te puedo decir un caso que yo diga, yo creo que puede ser real, que imagino que traigo tu. Ahora, como casos interesantes, la mayoría. Cualquier persona que vaya a ver a Gonsión, al Corpiño en Galicia, le parece interesante. No porque quiera que esté poseído, sino porque a lo mejor él quiere estarlo, y ahí hay una serie de condiciones a estudiar, sobre todo de tipo psicológico, familiar, etc. ¿Sí? ¿Qué explicación se le puede estar dando ahora a, por ejemplo, que se hable por parte del afectado un idioma extraño del que no tiene conocimiento? Es la xenolosia o losolaria. Efectivamente, una de las características de la posesión es, aparte del sansonismo, que es una fuerza, digamos, sobrehumana, también está precisamente también la aversión a figuras o a estampas religiosas, y una de ellas es la xenolosia, que dicen que es la capacidad de hablar lenguas no conocidas. El problema es que la mayoría de casos en los que yo he tenido acceso de presunta xenolosia, cuando se ha investigado profundamente, se ha descubierto que la persona ha empezado a hablar a lo mejor en un idioma que presuntamente no conocía, y luego escarbas un poco en la biografía de esa persona y resulta que casualmente estuvo durante un tiempo consultando bibliografía de ese idioma. Entonces, claro, hasta cierto punto yo creo que el misterio queda en entredicho en lo que respecta a la xenolosia. ¿Puede haber algún caso? Sí. Yo personalmente no lo conozco, y los casos que conozco o son directamente galimatías ininteligibles que alguien interpreta, quizá por la ganas de creer, insisto, estamos en el terreno de la fe y las creencias, que es un caldo de cultivo importantísimo. Alguien que quiera realmente estar escuchando una lengua muerta cuando alguien dice y ser simple galimatías, o de verdad esa persona hablar en una lengua que a priori desconocía y que cuando ahondas un poco más en su biografía resulta que la ha conocido, aunque sea de forma somera. ¿Esto da explicación al tema? Para nada, pero yo creo que es un dato a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, yo quería comentarle respecto a su exposición, pues que ha hablado mucho sobre los ritos para combatir la demonología y la posesión, pero yo creo que también sería interesante sacar a colación aquí que existen también ritos como por ejemplo el Uruk-Daul, que es un rito sumerio antiguo, que parece ser que algunos grupos o algunas sociedades
o algunas personas que parece ser que mentalmente no están muy bien, pues se lo infringen a algunos adeptos, como especie de pruebas o especie de situaciones por donde tienen que pasar por una serie. Entonces yo lo que, más que hablar cómo combatir al demonio o a la entidad una vez que está dentro, pues me gustaría también que se dijese qué cosas o qué situaciones o dónde no hay que meterse para evitar ese tipo de cuestiones, porque la verdad es que hay gente que está dedicada a volver locos a ciertas, o sea, a personas que por inquietudes pues se meten en ciertos grupos y la verdad es que hacen mucho daño. Y, en fin, resumiendo, lo que quería decir es que falta la recomendación de qué es lo que no hay que leer o dónde no hay que meterse o en qué grupos no hay que meterse para evitar este tipo de situaciones. Le pide usted mucho a un periodista. Yo no soy nadie para decirle a alguien dónde tiene que meterse o dónde no. Yo apelo al sentido común o crítico, que sí es cierto que en ocasiones pues brilla por su ausencia, sobre todo cuando estamos hablando de creencias, insisto. Bueno, pues como para saber, decirle lo que tiene o lo que no tiene que leer. Evidentemente yo ayer lo comentaba, los servicios secretos, los que conocen del tema, lo hizo muy claro. Al menos hace unos años así era, imagino que con así no se ha multiplicado. El 95%, 90-95% de información que circula por internet es falsa o está manipulada. Con lo cual, de todo lo que sería por internet, cuanto menos ponerlo en cuarentena. A no ser que te descargues el catálogo de DSM-4, hay cosas, hay documentos oficiales que se pueden consultar, y hay otros tantos que son de libre pensadores, por llamarlo de alguna forma, que evidentemente yo creo que desde el punto de vista de la razón y la ciencia son bastante cuestionables. Entonces yo no me veo con la capacidad moral de decir a una persona no leas el libro de Padre Fortea, porque a mí particularmente no me convence Padre Fortea, pero es una opinión personal. O decirte, pues mira, hay tal, no sé, presunto exorcista o sanador espiritual que a mí me causa muy buena impresión. Es que no lo sé, porque yo no tengo nada claro que las posesiones sean reales, como digamos que entidades espirituales que se meten en los cuerpos. No me cierro a esa posibilidad, pero de momento, insisto, no he visto nada que me ponga en jaque ante esa tesitura, lo cual me encantaría, todo hay que decirlo. Entonces yo no sabría dar una recomendación, simplemente apoyar al sentido crítico de cada uno de vosotros, contrastar todas y cada una de las cosas que leáis, y si tiene algo que ver con tema de Ouija, tema de espiritismo, tema de satanismo, pues tener mucho cuidado con lo que hacéis, porque cuando alguien se mete en una secta satánica, normalmente hay gente incauta, o gente que no tiene mucha idea, que se mete pensando que va a adorar al demonio porque considera que es el sumo sacerdote de la vida. Pero es que lo que no sabes es que la mayoría de las sectas satánicas están hechas por dos motivos: uno, pasta, y otra, sexo. No para adorar al maligno como mucha gente cree, al menos según las personas que la llevan. Entonces, tener mucho cuidado con lo que se lee, tener mucho cuidado con lo que se hace, y ante todo tener siempre un espíritu crítico, o tener la absoluta duda del geniecillo maligno al que apelaba Descartes en sus escritos, ante todo lo que nos encontremos, no solamente ante estas cuestiones de la posesión, sino ante cualquier fenómeno con el que nos encontremos, tanto ufológico como paranormal como económico, porque si eres una cosa en el país y otra en el mundo y luego otra en la razón, ya ¿para qué queremos más? Siempre contrastar y sacar tus propias conclusiones con diferentes fuentes de todas las informaciones posibles y bueno, pues obrar en consecuencia. ¿Me comentan alguna última pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizada la conferencia y daremos paso a continuación al compañero Antonio Luis Moyano, que va a desmenuzar unos cuantos misterios. Antonio Luis, cuidado con lo que dices de la Sábana Santa, no sé qué padre Orina por aquí. Y bueno, pues nada, muchas gracias.